Hola, qué bueno encontrarnos para esta conversación. Hoy nos metemos de lleno en algo que es, fundamental, la efectividad. Ya sea liderando un proyecto, un equipo o incluso, en el corazón de una sesión de coaching, esa capacidad de generar resultados va mucho, mucho más allá de solo analizar lo que ya existe, no. ¿Alguna vez se detuvieron a pensar cómo se logran esas metas que al principio parecían, imposibles? Esos saltos grandes en el desempeño. Justamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a explorar a fondo el segundo dominio clave para potenciar esa efectividad. Visto desde la ontología del lenguaje, es estudio del ser a través de cómo usamos las palabras aplicada al coaching. Y este dominio es la gestión de la posibilidad. Nos estamos inspirando en material basado en el trabajo de Ivonne Hidalgo, una perspectiva súper valiosa, especialmente para quienes se están formando como coaches ejecutivos. Pienso en los estudiantes de la CICE, claro, que buscan herramientas para acompañar a otros a lograr, lo extraordinario. Nuestra misión hoy, es desentrañar juntos qué es este dominio de la posibilidad, por qué es tan crucial y cómo se gestiona de forma activa, consciente, sobre todo desde nuestro rol como coaches. Queremos pasar de ser simples observadores de la realidad a ser verdaderos arquitectos del futuro. Ok, vamos a sumergirnos en esto. Para poner las bases, recordemos que se habla de 5 dominios de competencias para la efectividad. ¿Sí? El primero es el dominio de la realidad, de entender los hechos, los datos. ¿Qué abre este segundo dominio, el de la posibilidad? ¿A qué nos referimos realmente cuando hablamos de gestionar lo que es posible? Suena casi contradictorio gestionar algo que todavía no existe. Es una excelente pregunta para arrancar, porque toca justo el centro del cambio de mirada que propone esto. La efectividad, tradicionalmente se enfoca mucho en analizar la realidad, lo que es, los datos duros. Pero desde esta perspectiva ontológica, la verdadera palanca de cambio no está solo ahí, sino en nuestra capacidad humana de declarar y luego gestionar activamente aquello que puede llegar a ser. Es un giro fundamental, ¿sabes? Dejamos de ser meros respondedores a las circunstancias para convertirnos en generadores deliberados de futuros que queremos. Y lo fascinante acá es que esto conecta directamente con la esencia del coaching ejecutivo. Nuestro trabajo es, en gran medida, ayudar a las personas, a las organizaciones, a ver, articular y, clave, a comprometerse con posibilidades que quizás hasta ese momento ni siquiera entraban en su radar de lo factible. Es como abrir puertas donde antes solo veían paredes. Tiene todo el sentido plantearlo así, como un cambio de rol de pasivo a activo. El material de referencia, de hecho, lanza unas preguntas muy provocadoras que apuntan a eso. Dice algo como, ¿cómo podemos ser efectivos si no decimos lo que es posible? Si no articulamos una visión, un norte claro. ¿Cómo avanzar si no sabemos qué queremos o hacia dónde vamos realmente? Y la pregunta del millón, ¿cómo logramos algo si no hay un compromiso real detrás? Estas preguntas te obligan a mirar dónde estás poniendo el foco, ¿no? En el análisis de lo que ya fue o en la creación activa de lo que puede ser. Exactamente. Nos enfrentan con esa idea de que la efectividad no es solo reaccionar bien, sino fundamentalmente crear bien. Y si la clave está en crear futuro, el material nos presenta la herramienta. La herramienta estrella para hacerlo. Las declaraciones. Aquí es donde la cosa se pone, realmente interesante. Porque no hablamos de describir el mundo, sino de algo mucho más potente. ¿Qué son exactamente estas declaraciones en este contexto ontológico? ¿Por qué se les atribuye ese poder casi mágico de generar una nueva realidad? Es crucial, captar bien esta distinción, porque nos cambia la relación con el lenguaje por completo. Las declaraciones, a diferencia de las afirmaciones que describen algo que ya existe, como decir «la puerta está cerrada», son actos de lenguaje que crean una realidad nueva. Lo hacen por el solo hecho de ser pronunciadas con la autoridad o el poder necesario para respaldarlas. Pensarlo así. Cuando alguien con autoridad dice «declaro inaugurada esta sesión», la sesión comienza a existir en ese momento. No está describiendo nada, está haciendo que suceda. En el ámbito de la posibilidad, una declaración como «declaramos que es posible reducir nuestros errores a 0 para fin de año», por ejemplo, no describe la realidad actual, probablemente los errores existen, sino que abre un espacio de acción, genera un compromiso, un futuro hacia el cual moverse. Es un acto generativo por naturaleza.
Cierra la puerta al "eso es imposible" y abre la del "cómo lo hacemos posible". Entiendo la diferencia. Es como si el lenguaje dejara de ser un espejo de la realidad para convertirse más en, no sé, un martillo, una herramienta para construirla. Ahora, el material también señala algo muy humano, que a menudo evitamos hacer estas declaraciones poderosas, sobre todo si implican metas ambiciosas. Nos frena el miedo. Miedo al riesgo, a no lograrlo, al juicio ajeno, al famoso ¿qué dirán si fallo? ¿Cómo juega este miedo en contra de nuestra capacidad de gestionar la posibilidad? Uy, el miedo. Es el gran guardián del status quo, ¿verdad? Es que declarar una posibilidad audaz nos saca de nuestra zona de confort, nos expone, implica navegar la incertidumbre porque, por definición, estamos hablando de algo que todavía no es real, que no está garantizado. El miedo al fracaso, a la crítica, a perder credibilidad si no se cumple lo que declaramos. Es una fuerza muy poderosa. Nos puede llevar a preferir la seguridad de lo conocido, aunque sea insatisfactorio, antes que arriesgarnos por un futuro mejor pero incierto. Y aquí, justamente aquí, es donde el coaching ejecutivo tiene un rol fundamental. Nuestro trabajo muchas veces es ser ese espacio seguro y a la vez desafiante, donde estas conversaciones sobre posibilidades, que vienen cargadas de miedo pero también de deseo, puedan darse. Facilitamos que aparezcan los quiebres, esos momentos donde la persona o el equipo se da cuenta de que su narrativa actual, el "esto no se puede, siempre fue así", ya no le sirve, le queda chica. Ayudamos a cuestionar esas creencias limitantes para que puedan surgir nuevas declaraciones más alineadas con lo que realmente quieren lograr. Es acompañar en ese tránsito, ¿viste? Del análisis que a veces paraliza sobre el pasado al diseño activo y comprometido del futuro. Ese rol de provocar conversaciones incómodas pero necesarias es central en el coaching. Queda claro el poder generativo de la declaración, pero el texto insiste mucho en algo más. En la conexión inseparable entre declarar algo como posible y el compromiso que lo tiene que acompañar. Pero, a ver, ¿qué pasa si hacemos una declaración grandilocuente, muy inspiradora en el papel, pero falta ese compromiso profundo, genuino, de quienes la emiten o la reciben? ¿Se queda en palabras al viento? Exactamente. Se convierte en lo que el material llama palabrería vacía. Una declaración sin compromiso es como un motor sin nafta. Puede sonar bien, pero no genera movimiento real. Pierde toda su fuerza transformadora. Me gusta mucho una metáfora que usa el texto sobre el centro de gravedad de una persona o una organización. La pregunta esencial es, más allá de los discursos, de los planes estratégicos escritos, ¿dónde está puesto realmente el foco? La energía, los recursos, el compromiso real. Las incoherencias son muy reveladoras, ¿sabes? Se declara, por ejemplo, una apuesta fuerte por la innovación, pero el presupuesto sigue yendo a mantener lo existente. Las reuniones importantes siguen girando sobre los problemas del pasado. No se premia la experimentación, se castiga el error. Esa falta de alineación muestra que el centro de gravedad sigue anclado en la inercia del pasado, no en el futuro declarado. Es operar desde el pasado, reaccionando, en lugar de operar desde un futuro elegido y asumido. Charles Handy, el pensador de gestión, insistía mucho en esto: mirar el presente desde el futuro que quieres crear, no desde el pasado que quieres dejar atrás. Esa metáfora del centro de gravedad es muy potente, sí, para diagnosticar dónde está el compromiso real. Entonces, si entiendo bien, no basta con la valentía de declarar. El material recalca que necesitamos desarrollar la habilidad específica de hacer declaraciones que sean válidas. O sea, emitidas con la autoridad adecuada, fundadas, coherentes, razonables, aunque no sean ciertas todavía, y sobre todo actuar consistentemente para materializarlas. ¿Qué implica desarrollar esta habilidad en la práctica, pensando en un líder o en alguien a quien estamos acompañando como coaches? Es una competencia clave, tanto directiva como de vida, diría yo. Desarrollarla implica varias cosas. Primero, cultivar la audacia. Atreverse a imaginar y declarar futuros que desafíen lo convencional, que vayan más allá de la simple extrapolación del presente, salir de la caja.
Segundo, desarrollar la capacidad de fundamentar esa declaración. Y, ojo, fundamentar no significa tener una bola de cristal o pruebas irrefutables de qué va a ocurrir. Significa construir un argumento coherente, mostrar la lógica, la pasión, los recursos iniciales, las razones por las cuales esa posibilidad declarada es deseable y plausible, aunque sea un desafío enorme. Es darle cuerpo, sentido a la declaración. Y tercero, y quizás lo más crítico, desarrollar la coherencia y la disciplina en la acción. Esto es traducir la declaración en planes concretos, en asignación de recursos, en seguimiento riguroso, en ajustar el rumbo cuando sea necesario, pero manteniendo siempre el compromiso con el futuro declarado. Es la diferencia entre un sueño y un proyecto real. Me queda resonando fuerte esa distinción que hiciste entre simplemente juzgar opciones que ya existen y el acto creativo de declarar algo totalmente nuevo. Totalmente. Juzgar es evaluar lo que ya está sobre la mesa. Esta opción A parece mejor que la B. Declarar es poner algo nuevo sobre la mesa. Vamos a crear la opción C que hoy no existe. El ejemplo clásico que siempre se cita es el de Roger Bannister. Antes de que él corriera la milla en menos de 4 minutos, allá por 1954, existía la creencia casi universal, incluso médica, de que era fisiológicamente imposible para un humano. Su logro no fue solo físico, fue sobre todo romper una barrera mental colectiva. Una posibilidad que parecía cerrada y que él, a través de su declaración, implícita a su entrenamiento, su objetivo y su acción, demostró que era posible. Y lo interesante es que una vez que él rompió esa barrera, ¡pum!, muchos otros corredores lo lograron poco después. La declaración validada por la acción abrió un nuevo mundo de posibilidades. Como coaches, muchas veces ayudamos a las personas a identificar y desafiar sus propias millas de 4 minutos personales o profesionales. Excelente ejemplo de cómo una declaración respaldada por acción reconfigura lo que creemos posible. Y esta idea de actuar para crear un futuro nos lleva naturalmente a otro concepto que el material conecta íntimamente con la gestión de la posibilidad. La responsabilidad. ¿Cuál es el vínculo exacto entre gestionar posibilidades y asumir responsabilidad? A veces parecen conceptos que van por carriles separados. Para nada están intrínsecamente ligados. Operar desde el dominio de la posibilidad, elegir y declarar un futuro que queremos, es fundamentalmente un acto de asumir responsabilidad por ese futuro. Es decir, yo elijo o nosotros elegimos que esto suceda y me hago cargo, nos hacemos cargo, de generar las acciones para que ocurra. Implica pasar de una postura, digamos, de víctima de las circunstancias, no se puede hacer nada, las cosas son así, a una postura de protagonista. ¿Qué puedo o podemos hacer para que esto sea posible? Por el contrario, quedarse atrapado en el análisis de por qué algo no es posible o simplemente no declarar nada por miedo o por comodidad es, en el fondo, una forma de evitar esa responsabilidad sobre el futuro que podríamos estar creando. El material hace referencia conceptual a un ejercicio muy poderoso, creo que atribuido a Elena Espinal, sobre el genio de la lámpara. Si tuvieras 3 deseos para tu trabajo o tu vida, ¿qué eliminar, qué conservar, qué agregar para alcanzar un 100% de satisfacción? ¿Qué pedirías? Ese simple acto de definir qué es ese 100% para vos y declararlo como una meta posible y deseable, ya es un primer paso gigantesco en asumir la responsabilidad por tu propia plenitud o la de tu equipo. Fascinante cómo la declaración se convierte entonces en un acto de responsabilidad, personal o colectiva. Llevemos esto al terreno concreto de quienes nos escuchan, muchos de ellos estudiantes o profesionales del coaching ejecutivo de CICE. ¿Qué significa todo esto en la práctica diaria del coaching? ¿Cómo se ve la gestión de la posibilidad en una sesión, en un proceso de coaching? Significa que las conversaciones de coaching son quizás el espacio por excelencia donde se trabaja este dominio. Nuestro rol como coaches es, multifacético aquí. Primero, ayudamos al coachee a ganar claridad. Claridad sobre su situación actual, la realidad percibida, con sus luces y sombras y, crucialmente, sobre el futuro que desea crear, esa posibilidad anhelada. Segundo, facilitamos la identificación de las brechas entre dónde está y dónde quiere estar. ¿Qué falta? ¿Qué obstáculos ve? ¿Qué recursos necesita o ya tiene?
Tercero, y aquí está el corazón del asunto, acompañamos en la formulación de declaraciones poderosas. Y ojo, no cualquier declaración sirve. Tienen que ser declaraciones que realmente inspiren al coachee, que movilicen su energía, que sean específicas y medibles si aplica, y que resuenen con sus valores profundos o los del equipo. A veces hay que pulirlas, desafiarlas, asegurar que sean propias y no impuestas desde afuera. Y cuarto, quizá lo más sostenido en el tiempo, es acompañar en el desarrollo y mantenimiento del compromiso necesario para traducir esa declaración en acción coherente. Esto implica trabajar la confianza en sí mismos, en el proceso, en nosotros como coaches, gestionar los miedos que inevitablemente van a surgir, celebrar los avances y aprender de los contratiempos. Es un acompañamiento cercano. Entiendo. Entonces, como coaches, no somos los hacedores de la posibilidad del cliente, sino más bien facilitadores expertos de ese proceso de creación. Exacto. Es fundamental entender esto para manejar bien las expectativas. Como coaches, no garantizamos que el coachee vaya a lograr el 100% del resultado que declara. Eso depende de su compromiso, su acción y de factores externos que a veces escapan a su control. Lo que sí garantizamos es un proceso riguroso, ético y confidencial. Un espacio de exploración, de cuestionamiento, de apoyo y de desafío para maximizar sus probabilidades de éxito. Construimos, digamos, el andamiaje para que ellos construyan su futuro. Y siempre manteniendo clara esa distinción clave que venimos explorando. La realidad, basada en hechos, se percibe, se analiza, la posibilidad, enfocada al futuro, se elige, se declara, se crea y se gestiona activamente. ¿Cómo? A través del poder del lenguaje. Declaraciones, conversaciones, promesas, pedidos, ofertas. Todo ese abanico de actos lingüísticos que nos permiten coordinar acciones y construir futuros juntos. Parece una síntesis muy clara del rol del coach en este dominio tan particular. Para ir cerrando el círculo de nuestra exploración de hoy, comenzamos diciendo que la posibilidad es el segundo dominio, que sigue la comprensión de la realidad. Ok, pero entonces, ¿cómo interactúan estos dos dominios en la práctica? En el día a día de una persona, de una organización que busca ser más efectiva. No pueden ser mundos separados. No, para nada, no lo son. Interactúan de forma constante y dinámica. Imagínate que la realidad, lo que podemos observar, medir, analizar basándonos en hechos pasados y presentes, es como el punto de partida. Es el mapa del territorio actual. Nos da información crucial sobre dónde estamos parados, nuestros recursos disponibles, nuestras limitaciones fácticas, lo concreto. Pero la posibilidad, eso que puede ser, ese futuro que elegimos y declaramos, es la brújula que nos orienta, es el destino que ponemos nosotros en ese mapa. La gestión de la posibilidad se nutre, claro, de la comprensión de la realidad. No podemos declarar posibilidades totalmente desconectadas de lo fáctico, sería delirante. Pero su propósito fundamental es transformar esa realidad actual. El objetivo final de declarar y comprometernos con una posibilidad es precisamente movilizar acciones para que la realidad del mañana se parezca más a esa visión que hemos elegido hoy. Es aceptar el desafío constante de hacer que el mundo, nuestro mundo personal, el de nuestro equipo, el de nuestra organización, se ajuste progresivamente a esa visión comprometida que hemos declarado como posible y valiosa. Es un ciclo continuo, ¿viste? Observo la realidad, declaro una posibilidad, actúo para transformarla, observo la nueva realidad que emerge, redeclaro o ajusto la posibilidad. Y así seguimos. Entendido. Es como un baile continuo entre dónde estamos y a dónde queremos ir, usando las declaraciones y el compromiso como el motor que impulsa ese cambio. Creo que hemos profundizado bastante en este concepto que es vital. Si tuviera que resumir los puntos clave que hemos tocado hoy, diría, primero, entender la posibilidad no como algo etéreo que simplemente sucede, sino como un dominio activo que se gestiona, que podemos influir en él. Segundo, reconocer el poder extraordinario de las declaraciones como herramientas lingüísticas concretas para crear y dar forma al futuro que queremos. Tercero, la absoluta indispensabilidad del compromiso genuino, de la acción coherente para que esas declaraciones tengan fuerza real y no sean meras intenciones o, palabrería.
Y cuarto, el rol central de las conversaciones, especialmente las de coaching, como el espacio privilegiado para explorar, diseñar y sostener la acción en este territorio tan fértil de la posibilidad. Una excelente síntesis, sí señor. Y si pudiera dejar una idea central resonando fuerte, sería esta. La verdadera efectividad, esa capacidad de ir más allá de lo predecible y lograr resultados que realmente nos importan, emerge cuando damos el salto de ser principalmente reactivos a nuestra realidad actual, a convertirnos en agentes proactivos, conscientes y responsables que utilizan el lenguaje y el compromiso para diseñar y construir deliberadamente el futuro que desean. Es pasar de sentirnos como piezas en el tablero a ser jugadores conscientes del juego de crear futuro. Muy potente y como reflexión final para nuestra audiencia, especialmente para los coaches ejecutivos en formación y en ejercicio que nos escuchan, como los de SAIG, y conectando con esa idea poderosa de que el lenguaje crea posibilidad, la pregunta que podríamos dejar abierta para que siga resonando es: ¿qué conversaciones cruciales sobre posibilidades valiosas podrían no estar teniendo lugar ahora mismo? Quizás en una organización con la que trabajan, en un equipo clave o incluso en la propia vida de alguien. ¿Y qué futuros potenciales, qué oportunidades de crecimiento o transformación se están cerrando o quedando simplemente latentes por la ausencia de esas conversaciones valientes, declarativas y comprometidas? Una pregunta para llevarnos y seguir explorando nuestra práctica cotidiana.